Buenas tardes, de parte del Grupo Financiero Mercado de Valores, le damos una cordial bienvenida el día de hoy. Mi nombre es Pablo González, gestor junior de portafolios. Como saben, en Mercado de Valores ofrecemos un servicio de asesoría integral y trabajamos en brindarles información del más alto nivel para que puedan tomar decisiones informadas a la hora de invertir. Durante este webinar haremos una revisión de la coyuntura nacional, internacional, así como la presentación de las proyecciones del Banco Central para 2025-2026 presentadas en su informe de política monetaria. Me permito presentarles a don Roger Madrigal, presidente del Banco Central, a quien agradecemos su participación el día de hoy. Don Roger es doctor en economía en la Universidad Estatal de Ohio. Antes de su nombramiento como presidente, fue director de la División Económica del Banco Central de Costa Rica desde 2008 hasta 2022, donde asesoró en política monetaria y cambiaria. También ha estado trabajando como investigador y asesor en el Banco Central y ha compartido cursos universitarios en economía y en estadística. Antes de darle la palabra a don Roger, quiero mencionarles que durante el evento tendremos espacio para responder sus dudas o consultas. Por lo tanto, los invitamos a participar de este webinar activamente a través del chat, donde podrán escribir sus dudas y las estaremos respondiendo al final de la presentación. Bienvenido, don Roger. Gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. No, el agradecido soy yo. Más bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad para el Banco Central para comunicarse con distintas audiencias sobre el quehacer del banco. Y en este caso es una audiencia, entendería yo que especializada en temas financieros, muy probablemente también en económicos. Voy a iniciar a compartir. Ahí me ayudan si sale algo equivocado, me orientan para poner exactamente lo que quisiera que es la presentación. Me dicen ahí si se observa la presentación eh, ya en el formato adecuado. Correcto, don Roger, adelante. Bien. No, quisiera decir par de anuncios, un par de cosas que no está de más. El Banco Central está haciendo un esfuerzo de comunicación, de revelación de información en realidad, lo que hacemos. Y hay algo que ha generado a veces alguna confusión y entonces quiero aclararlo. Uno es que las actas de la sesión de junta directiva son documentos públicos, son totalmente públicos, siempre lo ha sido. No estoy seguro si en los últimos 75 años, pero ya tenemos muchos años de que son documentos públicos. Simplemente era que el que lo quería conocer tenía que pedirlo. Entonces, en los últimos 3 años, más o menos, se ha hecho un esfuerzo para facilitar al público en general, al mundo en general, este, el acceso no a las minutas, no a las actas en sí, sino a la transcripción literal de toda la discusión sobre todos los temas que se hablan en la Junta Directiva. Entonces, ahí está en el sitio web, en una parte, la palabra no me gusta mucho, pero creo que le llaman transparencia. ¿Qué tiempo hablamos de lo que significa transparencia? Pero bueno, es la palabra, es un esfuerzo de revelación de información. Ese es uno. Lo otro es que hace 75 años, en realidad específicamente, y fue una coincidencia, el 28 de enero de este año cumplieron exactamente 75 años de del nacimiento a la vida jurídica del Banco Central. La primera ley fue lo que se llama una ley constitutiva, no fue una ley orgánica. De hecho, el artículo 17 de la ley 1130, que es la ley constitutiva del Banco Central, establece, como es un transitorio, de que una de las primeras labores de esa entidad que se estaba recién creando, que estaba recién creada, tendría que conformar un grupo para redactar, que era una ley orgánica del Banco Central. No existía Banco Central antes del 18 de enero de 1950, y algo que uno asimilaría ahora al sistema financiero, creo que hablaban más del sistema bancario. Pero bueno, entonces estamos de aniversario, 75 aniversario, y hay una serie de actividades que
hemos hecho y que seguiremos haciendo, pues, en conmemoración del 75 aniversario del Banco Central. Yo usualmente no hablo mucho de preámbulos, entonces inicio directamente con temas de la presentación. Algo que me parece que es valioso recordar, ¿qué es lo que hace el Banco Central? ¿Cuál es el objetivo? Se habla a veces de objetivos estratégicos y metas crucialmente importantes y demás, pero en el caso de una entidad pública como el Banco Central, su mandato viene por la ley. Entonces, aunque lo demás puede ser cierto y de algún espacio debe tener, lo cierto es que lo fundamental, ¿verdad? El núcleo del quehacer del Banco Central es cumplir con el artículo 2. Y el artículo 2 es un artículo muy complicado porque tiene muchos objetivos, tiene principales y tiene secundarios y no siguen algo que se llama la regla de Timbergen, que es que para cada objetivo de política hay que tener un instrumento de política eh, independiente. No lo tiene, pero bueno, eso fue como se redactó allá en el año 95, en la ley. Entonces habla de mantener la estabilidad interna, externa de la moneda, así como asegurar su libre convertibilidad. El primer objetivo de estabilidad interna lo hemos interpretado como inflación baja y estable, y a eso le hemos dado un contenido operacional, que es, como estamos en un régimen de metas de inflación, es una inflación que sea similar, no sé, que cercano, idealmente igual a la inflación promedio de los mediano y largo plazo de nuestros principales socios comerciales. Ese número en algún momento se calculó, era un número que daba cercano al 3%, era muy difícil decir 2,83, ¿verdad? ¿Quién va a entender esa meta? Entonces se redondeó al 3%. Recientemente se hicieron unos cálculos y sigue dando un valor cercano al 3%. Ahora vamos a hablar de eso. En estabilidad externa es un objetivo un poco más complejo. Depende de la audiencia. Si es gente joven, tal vez no tiene la vivencia. Si es gente de mayor de 55 años, sí va a recordar lo que pasó en noviembre de 1980, que simplemente el país se quedó sin reservas internacionales. Entonces entramos durante un periodo que no fue muy largo, fue un periodo relativamente corto, diciembre del 80 más o menos hasta mayo del 82. Eso uno puede ver, no llegamos a los 2 años, año y medio más o menos, una cosa así. Y eso marcó la historia de Costa Rica por muchas décadas, ya llevamos 4 décadas de eso, y ese evento marcó. Entonces, la gente que redactó la ley del banco, lo que pensó en buena discusión es que el país tuviera una relación sostenible con el resto del mundo. Entonces, como tenemos un déficit de cuenta corriente, que es una característica secular de la economía costarricense, es que ese déficit sea financiable sanamente. Hay varias formas de financiar un déficit: con deuda, con reservas, bueno, eso pasó, nos acaban las reservas, o con otras formas de ahorro externo, que es que alguien decida voluntariamente venir a Costa Rica y poner sus recursos en Costa Rica. Y eso es lo que es en realidad la inversión directa. Bueno, ya llevamos alrededor de 25, 30 años de ser un país receptor de la inversión directa, que es lo que financia en el largo plazo déficit de cuenta corriente. Y finalmente, con la libre convertibilidad de la moneda, lo que se ha interpretado varias cosas. En la forma de decirlo, lo decimos de varias formas, pero todo converge a lo mismo: es la apertura de capitales de la cuenta, la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Es la libre convertibilidad, entonces quiere decir que usted, en Costa Rica no hay restricciones para que circulen otras monedas, es un acto totalmente voluntario: qué moneda ahorra, en qué moneda invierte, en qué moneda inclusive se pueden fijar los precios. No hay una regulación para esto, los precios tienen que ser en tal o cual moneda. Hay libre convertibilidad, hay libertad para traer otras monedas a Costa Rica, y en libertad, que es lo más importante, para sacar esos fondos de Costa Rica en el momento que el dueño de esos recursos así lo quiera. Entonces, voy a ir muy rápido en algunas partes porque este informe de política monetaria tiene la característica de también que lo voy actualizando en el tiempo, en cada presentación, con la coyuntura. Y hay cosas que están pasando tan rápido
que ya lo que decíamos nosotros el 28 de enero, que fue cuando se aprobó esto en junta directiva, ya, digamos, habría que ponerle un asterisco o una explicación un poquito mayor. Entonces voy a ir al 2024, que se caracterizó, la economía creció a un ritmo modesto, moderado, son las palabras que utilizamos, alrededor del 3.2%. 3.2, 3.3, depende de la fuente que tomemos. El mundo estaba y está todavía, pero ahí voy a ir ser un poco más potente, en un proceso desinflacionario. Sin embargo, ese proceso desinflacionario se desaceleró. No fue con la velocidad que se esperaba, va muy despacio. Y bueno, como el mundo se está desacelerando en materia inflacionaria, ¿verdad? ¿No? La inflación se desacelera, en parte eso es una reacción a las políticas monetarias de, de los bancos centrales en el mundo. Y lo que han hecho es que como prospectivamente observan que la inflación se desacelera, entonces los bancos iniciaron un proceso de relajamiento monetario, o sea, de ser menos estrictos, en algunos casos ser un poquito más expansivos. Pero ese proceso también lo han pausado, sobre todo en las últimas semanas. eh, Lo hemos visto, pues, ahora tal vez hablamos de alguno de ellos, de la pausa que hizo la Reserva Federal y hay otros bancos, y en algunos casos tenemos bien un incremento en inflación, algunos bancos centrales quiere decir que pocos, han optado lejos de quedarse como estaban o bajar las tasas de interés, más bien de aumentarlas ligeramente. Ese es un proceso. Y luego la otra parte, que todos los días tenemos una nueva pieza de información que nos cambia el escenario anterior, es lo que pensábamos que era el escenario central, que el mundo, una parte del mundo, está inmerso en una guerra, en los anuncios de una guerra comercial. Todavía no sabemos exactamente cuál es la forma que tiene, si va a ser bilateral, si va a ser general, ¿verdad? Pero si hay una guerra comercial que ya algunos países están tomando algunas posiciones. Entonces, lo que se sabe, ah, se ha visto tal vez en los últimos 80 años de la humanidad, es que el crecimiento económico ha estado impulsado por el crecimiento del comercio internacional. Entonces, el comercio internacional lleva al crecimiento de los países. Y el crecimiento económico lleva a mayor generación de ingresos, riqueza, y en general, ¿verdad? Hay que tener cuidado a veces cómo lo expresa uno, a mayor bienestar. Y se decía, ¿verdad?, que antes tal vez de la pandemia, uno de los efectos de la apertura comercial era el proceso desinflacionario que teníamos en el mundo. El mundo ya tenía, digamos, inflaciones relativamente bajas, con algunas excepciones de algunos países, pero lo dominante era que los precios iban a algunos casos, inflación negativa o por lo menos inflación muy baja, inflación menor al 2%. Bueno, sabemos que las restricciones al comercio, sobre todo cuando son con aranceles, que son impuestos a la importación, distorsionan el comercio, desvían el comercio, reducen el crecimiento y tiene el efecto también de alguien está pagando más por lo mismo. Y si esos son insumos de producción, pues crea se llama una presión para inflación de costos. Entonces ahí esa situación ya no tanto es una incertidumbre, era una incertidumbre en el 2024 y en el 2025 es una forma de cómo enfrentar las restricciones al comercio. En crecimiento, la forma rápida de tanto número que yo digo, observen que sean pocos los casos que tenemos de crecimientos mayores al 4%. Tengo una base relativamente amplia de países con sus tasas de crecimiento trimestral e interanual, ¿verdad? Por decir, el primer trimestre del 24 con el primer trimestre del 23 y así sucesivamente. Es una comparación interanual de los trimestres. Y lo que vemos en esto es que hay dos países que destacan por sus tasas de crecimiento. Diría que tres, pero del tercero voy a hacer una acotación ahí. Básicamente son China y Costa Rica, que tienen tasas de crecimiento durante todo el 2024 superiores al 4%. Caso de los Estados Unidos, que en promedio fue como 2.8, destaca porque Estados Unidos el crecimiento de ellos potencial 2.2, 2.3,
el potencial es que crece como a esa tasa. Y 300,8 es mucho para ellos, además de que es la economía más grande del mundo. Es sobre una base muy amplia, se crece un poquito más, entonces es mucho crecimiento y tiene efectos externalidades positivas en el resto del mundo. Entonces, cuando le preguntan a uno cómo fue el crecimiento de Costa Rica, uno dice, bueno, fue, lo adelanto, ustedes lo saben, no es en realidad ningún adelanto, es que ese crecimiento en el 2024 fue 4,3, crecimiento relativamente alto en el contexto internacional, relativamente alto con la misma historia costarricense, por lo menos del pequeño antes de la pandemia, y más alto que de sus principales socios comerciales, que creció 4,5. En la inflación, este grafiquito se me está descomponiendo, estaba más bonito hace 3 semanas. Observen el recuadro amarillo que tenemos, el índice de precios del consumidor de los Estados Unidos. No se le ha dado tanta, vamos, despliegue informativo a este dato, pero que la inflación ya ha sido 3% en Estados Unidos en enero, o 3,3 en la subsistente, eso no va en sentido contrario a lo que debería estar ocurriendo si se esperaban reducciones en la tasa de interés en los Estados Unidos. Claro, yo sé que ustedes saben, estoy seguro que en la audiencia hay gente que sabe que el principal indicador que toma la Reserva, el sistema, la Reserva Federal de los Estados Unidos para la inflación, es lo que se llama el gasto de consumo personal, el PCE, Personal Consumption Expenditure. Yo sé que toman, hay que esperar ese, pero eso ya anuncia, ¿verdad? Sale con más retraso, y este anuncio digamos que la mano del naipe no, tal vez no va a venir bonita en el sentido que uno esperaba. Entonces ahí. Y vemos, ¿verdad? Que en algunos casos, como en países como la zona del euro, una ligera aceleración, vemos en los países emergentes que todavía la distancia es amplia. En los países industrializados la distancia es más pequeña, pero no se ve la convergencia. En Chile también, otro caso del país que le aumentó la inflación, más bien lejos de acercarse a su nivel objetivo, se separa. Y bueno, tenemos dos ejemplos aquí que son, eh, tenía China, vamos a ver si China, ahí está China y Costa Rica, dos países que están, digamos, con una brecha notable en su nivel de inflación observado con el nivel de inflación objetivo, pero están por debajo. China es un país con inflación cercana a cero, vean que en algún momento tuvo inflación negativa. Costa Rica, aunque ha tenido una inflación creciente en tendencia, como desde julio de 2023, a más de un año y resto de inflación creciente, empezamos en un nivel negativo, como el 3,3, después de estar en niveles muy altos de inflación. Entonces, bueno, tenemos esa inflación creciente, está en 1,2 el dato de enero, todavía un 8 décimas de punto porcentual por debajo del límite inferior del rango de tolerancia. Costa Rica no tiene rango meta, tal vez ahí les pido esa ayuda, ustedes como especialistas. No hay rango meta, inclusive en la prensa habla de rango meta y no hay rango meta. La inflación en Costa Rica es 3% y lo que se tiene es una tolerancia con respecto a esa meta de más o menos un punto porcentual, porque sabemos que por los mercados, por la ineficiencia que hay, por las imperfecciones que hay, la que darle exactamente el 3% puede ser complejo. Entonces, es difícil, hay muchas variables fuera de control. Entonces se dice, bueno, en el tanto esté en ese rango de tolerancia, vamos a decir, es una convención que estamos cerca de la meta. Eh, Este es un tema del que ustedes son especialistas, pueden hablar mucho más de lo que yo puedo sobre los niveles de tasas de interés. Costa Rica es el país de este grupo, el segundo país que más ha bajado el saldo de interés de marzo del 23 a la fecha, o sea, en los últimos 23 meses, la reducción ha sido de 500 puntos base. Nunca fuimos el país de las tasas más altas, de hecho, varios países tenían tasas de 2 dígitos, todavía hay países con tasas de 2 dígitos y tasas de política monetaria o su equivalente tasas de política monetaria, y en la actualidad la tasa del 4% está por debajo del 50%, o sea, estamos por decir, de media tabla para abajo si fuéramos queremos compararnos. Entonces, la mayor parte de países tienen tasas superiores al 4%. Entonces,
No estamos en las tasas más altas, nunca fuimos en las tasas más altas. De hecho, en la comparación de tasas nominales, estamos en una tasa, estamos relativamente por debajo de la mediana, uno podría decir. En la coyuntura nacional, perdón, voy a concentrarme en los datos anuales. Ya dije, hicimos 4.3, que es un crecimiento mayor al crecimiento del quinquenio 2015-2019, que es mayor que el de los socios comerciales del 2024. Y lo que está por trimestre, voy a concentrarme nada más en el cuarto trimestre, que es válido en alguna medida para todo el año. Los componentes, eso está por el lado de la demanda. Recuerden que hay tres formas de calcular el PIB: por el lado de la demanda, por el lado de la oferta y la suma de pago de los factores. Aquí lo tenemos por el lado de la demanda. Y la demanda es el consumo, la inversión, consumo de gobierno, bueno, gasto de gobierno, las exportaciones, y a todo eso hay que restarle las importaciones. Entonces, tenemos que el componente por sí solo más dinámico, que más crece, son las exportaciones brutas, las exportaciones. Y luego de eso el consumo privado. Pero el concepto, al menos en contabilidad nacional, ¿verdad? En contabilidad macroeconómica, el concepto adecuado es de exportaciones netas. Es decir, las exportaciones netas apoyan el crecimiento, pero no es el componente que más apoya, sino tenemos elementos de demanda interna, como es el consumo privado y la inversión. Entonces, esa regularidad más o menos se mantiene en varias de las cifras que vamos a ver ahora del pasado, cifras del futuro que ustedes están aquí. La otra, y eso quiero aclararlo, una parte de la coyuntura, en algún momento se instaló y era correcta la observación, correcta más o menos como hasta agosto, septiembre del 2023, y de lo que se llama el régimen definitivo tenía una desaceleración. Vea que en algún momento estuvo por arriba del 4%, y luego tenemos en una parte del 2024 que se nos deprime como hasta 2.6, 2.4 o algo así. Y luego, a partir de septiembre, empieza una aceleración del régimen definitivo. Porque lo que sabemos es que el régimen especial tiene una tasa de crecimiento muy alta. De hecho, acelera todavía en el último mes de 3 a 13.8. Tasa que uno esperaría, porque es una regularidad en las cifras económicas de crecimiento, que esos crecimientos que en algún momento parecen muy altos, luego en el tiempo tienden llamamos, a moderarse o a normalizarse. Eso lo vamos a esperar. Pero cuando hicimos este informe, teníamos el IMAE y PIB están altamente correlacionados, pero no son lo mismo. Y el PIB es Producto Interno Bruto, que es una suma de valores netos, y el IMAE es Índice Mensual de Actividad Económica, que es suma de valor bruto de producción. Después se hace con un índice y no con un valor absoluto, porque hay duplicaciones en el IMAE. Pero se mueven parecidos, es lo importante que... Y lo que estamos observando es que los datos que salen en enero, de hecho los datos salen en febrero, de cómo creció la economía, tomando como indicador el IMAE, la economía termina en un impulso de aceleración, a ver, el 4.8. Eso es muy alto, o sea, no lo habíamos visto. Perdón. Y parte de ese crecimiento se da en varias actividades, pero las que más sorprenden es la construcción y algunas actividades de exportación, tanto de servicios como de implementos médicos, que es manufactura. El otro gráfico lo que quiere decir es mostrar el peso del régimen definitivo, que pesa algo así como el 84, 85%, 86% de toda la economía. Es un crecimiento, vamos, que ha tendido a estabilizarse en los últimos 3 trimestres de lo que pesa el régimen definitivo. Bueno, y el régimen especial, que su aporte, porque esto es por aporte, también como un poquito más de un punto porcentual, cercano a a un punto porcentual de la tasa total de crecimiento. Unos son tasas de crecimiento y otros son aportes a la tasa de crecimiento. Entonces, es lo que quería destacar. Mercado laboral, este son cifras que tienen varias características. Una es que tenemos ya como 3 años en tendencia,
de observar una reducción en la tasa de desempleo, que en promedio, pongámoslo que en los últimos semestres es 7%. No, no nos vayamos con un dato específico, pues una encuesta, la encuesta tiene errores, error de muestreo, así se llama parte de los errores que tienen las encuestas. Se hacen por muestreo, es una muestra, ¿verdad? Entonces ahí hay un error por construcción. Luego, en algún momento, lo cual era cierto, ¿verdad? De los que leían los datos de empleo, decían, sí, es que el desempleo baja, pero lo que tenemos que en Costa Rica es que está cayendo la tasa neta de participación y la tasa de ocupación. Entonces, se da la caída del desempleo porque más gente se retira de la fuerza laboral. Bueno, eso no ocurre más o menos desde hace un año, desde noviembre del 23 a la fecha. Más bien, la tendencia en las tasas netas de participación y de ocupación es creciente. Entonces, es una economía, digamos, un mercado laboral que muestra, uno podría decir, un buen dinamismo, porque tenemos más gente que se integra en el mercado laboral y la tasa de desempleo tiende a caer. Y el gráfico de la derecha es una diferencia, digamos, dos comportamientos bien diferenciados que tenemos es para el agregado de la economía y los salarios reales han aumentado. El ingreso real por el factor trabajo ha aumentado con respecto a lo que era, digamos, el punto de quiebre en febrero de 2020, que fue la pandemia, pero la parte que más se ha recuperado es el sector privado. Son los salarios del sector privado, los del sector público, no, más bien hay una pérdida cuantiosa, en algunos casos alrededor del 12-13% en términos reales de los ingresos, del poder adquisitivo de las personas de ocupación alta en el sector público. Aquí lo que llama la atención es que hay esta presión salarial en el sector privado y no necesariamente se manifiesta en inflación. Es una hipótesis que tenemos evidencia para una parte de la economía, pero no para toda. Una hipótesis es que hay mejoras en la productividad, hay incrementos en la productividad, no solamente en las zonas francas, sino pareciera que ser un movimiento más generalizado para todas las actividades de la economía. Puede haber que haya una actividad en particular que no sea cierta, pero para la globalidad de la economía sí es cierto, digamos, de que hay una mejora de productividad, lo que los datos sugieren en este momento. Este, tal vez una vez más, porque lo hemos mostrado más que los números, sino, digamos, la lectura que se hace en los números y cómo interpretarlos. Hablamos de la cuenta corriente. La cuenta corriente lo que mide es la relación económica de Costa Rica con el resto del mundo. Y en esa relación podemos estar equilibrados, deficitarios o ser superavitarios. Y la cuenta financiera, lo que nos dice es para todo, no estoy hablando de inversión directa, sino la cuenta financiera solamente, que es un concepto todavía más amplio, nos dice a nosotros cómo se financia ese resultado o cuál es la consecuencia financiera de la parte real del avance de pagos que es la cuenta corriente. Y lo que decimos es que para el 2024 ese déficit fue 1,4. O sea, que tiende a ser un déficit históricamente bajo. Algo, y ese tiempo hablamos de algo que es muy interesante de Costa Rica, que es un país, así se le dice, que secularmente, o sea, que en el largo plazo tiene déficit de cuenta corriente. De hecho, la crisis de los 80 que hablé hace un momento se debe a que ese déficit llegó a ser muy alto y no teníamos cómo financiarlo. Pero la observación es que 2,3 es mayor que 1,4, o sea, la economía cuenta con recursos del resto del mundo que puede venir en la forma de financiamiento, puede venir en la forma, otras formas de ahorro externo, que es inversión directa, para financiar ese faltante. Y entonces, ¿qué es el mensaje aquí? Están llegando más dólares de los que la economía requiere para financiarse, para todo, desde el punto de vista macroeconómico. O sea, básicamente sobran dólares. Y de sobran dólares, ¿qué esperaría uno ver en algunos indicadores macroeconómicos? Debería observar, ¿el país acumula más reservas? Debería observar una tendencia a la apreciación de la moneda doméstica, el colón. Ambas cosas las observamos. Entonces, ustedes están en este mundo de las finanzas durante algún tiempo, creo que ya no se usa tanto ese argumento, que lo que ha ocurrido era que el aumento de tasas de interés trajo capitales a Costa Rica y que esos capitales en Costa Rica, porque eran capital financiero, movimientos de portafolio,
habían endeudado más a la economía y entonces que teníamos una apreciación artificial del economía. Eso no es cierto. Las cifras lo que muestran es el sector real el que está generando el exceso de dólares, es el sector real que se observa en más de una magnitud, ¿verdad? En las cifras de empleo, en las cifras de imagen, en las cifras de PIB, en algunas actividades muy específicas como algunos servicios, como la manufactura, en las exportaciones de implementos médicos y demás, la que la economía genera esos dólares provocan una relativa abundancia de la moneda extranjera que que provoca una fuerza, ¿verdad? Subyacente, una fuerza ¿verdad? Nuclear, por decirlo de alguna forma, en el núcleo de la economía, de que hace que haya una fuerza hacia la apreciación del colón. ¿Cuánto va a durar eso? No sabemos, pero es la explicación que hemos dado y no hemos cambiado la explicación. La explicación que hemos dado por lo menos desde julio del 2022, cuando observamos lo que estaba pasando en el mercado cambiario y observamos las otras cifras. La parte fiscal, muy rápido, creo que ha habido suficiente explicación del Ministerio de Hacienda. eh, Dos observaciones. Una, que es cierto que el impulso de mejora fiscal ha perdido fuerza. Siempre hay mejora, pero menos intensa. Al tamaño del superávit primario tiende a reducirse, pero sigue siendo superávit primario. Tenemos todavía un déficit financiero que es relativamente alto, 3,8, y que hay una proporción alta con respecto al PIB del pago de intereses. De acuerdo con los distintos escenarios, el 2024 fue el año de mayor pago de intereses con respecto al PIB que registramos en la historia reciente de Costa Rica. Pero el otro dato que puede ser, depende de cómo se ubique uno, muy positivo, es que la razón deuda a PIB bajó del 60%. Y esto lleva a a otros parámetros de aplicación de la regla fiscal, le permite al gobierno liberar gastos para capital. Claro, esto será visto en el presupuesto del 2026, no para el 2025. Probablemente, digamos, esta administración no verá los beneficios de aplicar parámetros menos restrictivos en materia de gasto, dado los avances que hicieron en la aplicación de la regla fiscal. Y en condiciones monetarias, que es algo también que ustedes le dan mucho seguimiento, estoy seguro, pues la oferta de fondos prestables fue la suficiente para que el crédito creciera alrededor al sector privado en 7,5. Hay un detalle que no nos gusta, que podemos hablar ahora por qué, si hay tiempo, de que en algunos momentos del 2024 se aceleró el el crédito del sistema financiero al sector privado en moneda extranjera, donde se da, digamos, el riesgo de que personas que tienen ingresos en colones se endeudan en moneda extranjera y de alguna forma ignoran el riesgo cambiario. En moneda local, pues, 6,5. En moneda extranjera, para volver sobre ese tema, lo positivo es que en los últimos meses del 2024 se desaceleró. En algún momento estuvo creciendo como al 13%, pero finalmente creció al 9,8, en un dígito. Cifras de inflación. Si uno ve la línea roja, y ve, digamos, el dato como de agosto del 2023, es el dato mínimo de inflación muy negativo, más de 3% negativo, y vemos que la tendencia es una inflación creciente, o sea, la inflación ha sido creciente. El otro dato y bueno, ya está en valores positivos desde el mes, positivos en términos interanuales. 7 de los 12 meses del 2024, la lectura mensual, no la interanual, la lectura mensual del IPC fue un valor no negativo, un valor positivo. Entonces, es muy pesado a veces, porque se ve como con ganas de hacer controversia. Y decía, hay tantos meses de inflación negativa. Decía, no, miren, es negativo porque fue muy negativo en algún momento, no porque en este momento sea negativo. Pero bueno, no importa. Y ahora tenemos 2 meses, creemos que vamos a tener varios meses más de inflación positiva. Vean que las expectativas que llamamos de mercado están por arriba del 3%, las expectativas según encuestas están en 2%. Vean los distintos desagregaciones en no regulados, en servicios, en bienes.
la inflación es positiva. ¿Por qué es tan pequeña o apenas 1,2? Porque vemos que hubo un choque en la componente de alimentos, 6,2 en términos interanuales, que tiene que ver con el choque agrícola. Ustedes vieron las noticias y los memes y toda la información, ¿verdad? De lo que salió de las papas, de la cebolla, los tomates y demás. Y todavía, por decirlo así, entre comillas, estamos teniendo los efectos de menores precios del combustible, sorprendentemente en el 2024 con respecto al 2023 o a enero del 2025 con respecto a enero del 2024, que es un decrecimiento de los precios de 6,4. En el agregado, hace que la inflación toda sea 1,2 positiva. Acciones de política, aquí no debe haber ninguna novedad. Voy a ir un poquito más rápido. Eh, Varias cosas. Dije que en los últimos 23 meses la reducción de la tasa de política monetaria ha sido 500 puntos. Específicamente en el 2024 fueron 200 puntos. Como lo hemos explicado en cada comunicado, es una decisión con base en información cuantitativa. Prospectiva, prospectiva quiere decir es que lo que esperamos a futuro y la evaluación de que de la inflación en sí, que es un indicador sintético, pero de las distintas variables que intervienen en la inflación, de sus componentes, ¿verdad? De sus determinantes de la inflación y una valoración de los riesgos que hay en esa estimación. Entonces, todo momento, en cada una de las reuniones de política monetaria, ese fue el proceso y por eso nos llevó en algunos momentos a reducir y en otros momentos a pausar la tasa, un movimiento en la tasa de política monetaria. Hemos tenido una situación de holgura y de amplitud. Yo diría las dos palabras, ¿verdad? Algo puede ser holgado, pero estrecho. En el caso nuestro ha sido holgado y muy amplio en las condiciones de liquidez. Durante buena parte del año tuvimos más de 1 billón de colones que esterilizábamos todos los días, lo devolvíamos al sistema financiero en las mañanas y en las tardes estábamos otra vez recogiéndolo. Esa fue la labor digamos, de gestión de política monetaria muy intensa que se hizo y se hizo con instrumentos del mercado integrado de liquidez, el MIL, y una parte con los bonos de estabilización monetaria que son más del mercado de deuda. Algo que sí ocurrió en enero, ¿verdad? Que eso debería ser una noticia y ustedes lo deben sentir, me imagino que son los que más llevan ese pulso, es que hubo una cancelación como de 420.000 millones del sistema financiero al Banco Central de dinero que el banco le había prestado entre septiembre del 2020 a marzo del 2021, me parece, y que se los prestó al sistema financiero a una tasa de 0,8, o sea, menos del 1%, 0,8 eh, tasa anual y se los prestó por en plazos a plazos de 2 y de 4 años, la mayor parte a plazos de 4 años. Bueno, ya llegó el vencimiento y el sistema financiero repagado. Pero además, el país, esa economía real de la que hablamos, ha continuado con la generación de divisas. Y como el banco las compra parte de esas divisas, lo que se deja para sí mismo, o repone para reservas, en fin, o lo que compró para repagar el FLAR, etcétera. Cuando hicimos eso, emitimos colones. Y como no nos gustan los colones en exceso, entonces tuvimos que ir a recogerlos. Entonces, por eso fue que la intensidad del mercado cambiario lleva a una intensidad en los mercados monetarios, tanto en mercados de liquidez como de deuda. Eso es lo que hicimos en política. Datos de coyuntura, la reducción en la tasa de política monetaria, 500 puntos base. Cuando uno dice qué tal ha sido la transmisión, uno cuando ve la TPN, la N de negociada, tasa pasiva negociada, uno diría que en términos generales anda bien, ¿verdad? 446 puntos de 500. Es un número relativamente alto de traslado, de traspaso. Pero la crítica que la tienen las personas que representan a actividades productivas, a los deudores, es que ese traslado ha sido lento, asimétrico, muy parcial, era incompleto hacia las tasas activas. Entonces, la tasa activa negociada, como en promedio, 282 puntos. Algunas actividades como la manufactura, casi 290 puntos, en el comercio casi 280, otras actividades menos.
pero lo que más llama la atención es el consumo, sobre todo aquel que se financia con tarjetas de crédito, que lejos de reducir la tasa, se ha aumentado. Y hay varias razones. No me separo de las ideas, digamos, de conspiración o eso, ¿verdad? De buenos y malos, sino que hay varias cosas que ocurren. Parte de los riesgos que hay de por medio, en el consumo, probablemente menores garantías o garantías de menor calidad, a veces no hay garantías, son confiadores, en fin, eso es. Y luego el poder de mercado que pueda tener alguien, y dice, bueno, eso es lo que yo le ofrezco. Lo tomo, lo dejo. Usted no tiene un mercado contestable donde puede ir donde otro a pedirle mejores condiciones. De alguna forma, en la práctica, aunque no ocurra, digamos, explícitamente, sino en la práctica, es como si existiera una colusión entre los oferentes de estos productos financieros. Y lo que decía, ¿verdad? En diciembre, al terminar diciembre, el sistema financiero tenía por pagarle al Banco Central 528.000 millones y ha pagado esos 528.522.000 millones, o sea, menos de 6.000 millones es el saldo en este momento por esas operaciones que se dieron entre septiembre del 2020 y marzo del 2021. Tipo de cambio, tampoco debería haber una sorpresa, relativamente estable, ya uno podría decir que una estabilidad más o menos como de mayo del 2023. De hecho, la apreciación del colón fueron 2,3 en el 2024, es relativamente baja. La línea roja del gráfico de la izquierda lo que señala es cantidades ofrecidas, ya que se mantiene la brecha con las cantidades demandadas. Lo que dice es que hay un sobrante de dólares que se manifiesta en las dos variables que hemos hablado, ¿verdad? Una es la presión hacia un menor tipo de cambio, o sea, eso es una apreciación del colón, y el otro la acumulación de reservas, como razón de PIB tenemos 14,2 respecto al indicador de reservas adecuadas, alrededor de 146%. La regla del Banco Central es que es una regla suave, ¿verdad? No es muy objetivo per se, es que es deseable mantener reservas, ¿no? Entre un 100% al nivel adecuado hasta un 150 nivel adecuado. No hemos llegado al 150, estamos en 146. Bueno, y ese número es dinámico. Hay varias razones por las que puede cambiar de un momento a otro. Entonces, ¿qué hablamos de las proyecciones de la economía? Ah, me salté una, voy a volverme. Las proyecciones de la economía internacional. Y ahí lo que quiero destacar son tres, cuatro cifras. Uno es que el crecimiento mundial es muy parecido al de 2024, o sea, no tendremos mayores presiones de demanda en el 2025-26 por el resto del mundo. Entonces, ahí es un dato. Otro dato es que la inflación pareciera en el resto del mundo, en las economías avanzadas, ya más o menos se espera, yo tengo mis dudas, se espera que se ubique en su nivel objetivo ya en el 2026, una partecita de lo que falta el 2025 y el 2026. En las economías emergentes todavía no, ¿sabes? Todavía este proceso puede crecer un poco más. De hecho, se espera que sea una inflación en promedio del mundo emergente de 5,6. Llama la atención y algunas cosas que pueden estar ocurriendo al día de hoy, en la mañana de hoy, pueden apoyar esos números. Uno es que no se espera un incremento en los precios de los hidrocarburos que sea significativo. Pasaría de casi $91 en promedio a 93%, a $93 el barril, o sea, un aumento de $2. Y se espera una reducción relativamente significativa, ¿verdad? De casi $9 por barril en el 2026. O sea, lejos de aumentar, se disminuye ese precio. Eh, Voy a dedicarle un poquito tal vez a la última línea. La última línea esa es la tasa que se utiliza para las operaciones en los fondos federales, que usan la Reserva Federal, para realizar sus operaciones de mercado abierto, digamos, sus operaciones de liquidez, es por decir como la tasa equivalente, la tasa que resulta del 1.000 costarricense. Y esa tasa lo que dice es que se espera que baje un poquito, de 4,4 4,1 en promedio, es un promedio del año, y luego de 4,1 a 4. Y esa tasa
en última instancia está determinada por la tasa de los fondos federales del lado federal, que en este momento está entre 4,25 y 4,50. Dada la lectura de inflación que están obteniendo y lo que se espera que ocurra en el mundo, que lo dije desde la primera filmina o de la segunda filmina, en materia de comercio internacional, de crecimiento, presión de precios, eso está, por decirlo en el lenguaje costarricense, está en veremos. A eso todavía no estamos seguros o hay razones para pensar de que no necesariamente la inflación va a reducirse lo suficiente en el mundo industrializado para que llegue a una reducción de tasas en esos países que también tienen algún efecto sobre las tasas de los mundos emergentes. Entonces, ustedes aprenden a leer señales, son especialistas en leer señales, no es solamente como se dicen las cosas, no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice, hasta el lenguaje corporal o lo que no se dice, todo eso ustedes lo leen, son especialistas en eso. Entonces, hay alguna señal, ¿verdad? De una forma, digamos, que uno dice, ¿qué hay en eso? Pero hay mucho. La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos dijo, no tengo prisa por reducir tasas de interés. Y vemos que eso sale más o menos al mismo momento que se conocen los nuevos datos de inflación, o que él ya los conoce. No estoy seguro que el mundo los conoce, pero él sí conoce, tengan seguridad de los datos de inflación de enero. Entonces, no sé. A principio de año, hace 6 semanas, se hablaba que se esperaba que para el 2025 hubiese al menos dos reducciones, no, hubiese no al menos, hubiera dos reducciones, era el punto de vista dominante, que hubiera dos reducciones de tasa de política monetaria. Hoy el punto dominante es que es uno y no va a ser antes de junio. O sea, de aquí el primer semestre vamos a tener probablemente, es la creencia del mercado o la intuición del mercado que no habrá antes de junio una reducción de la tasa de política en los Estados Unidos. Pero si se dan las presiones inflacionarias, que ya las estamos viendo con el IPC de enero, enero es muy, muy, muy pronto para estar viendo eso. Uno creía que esas presiones se iban a ver por allá de mayo, de junio, bueno, pero en enero, pues menos motivos. Entonces, esa línea, la línea sobre la tasa de interés de la tasa soft, eso cuesta mucho pronunciarlo, soft, con una R final, ¿verdad? Este, eh, esa tasa, digamos, no es que nosotros la inventamos, pues, eso fue con la información que teníamos el 28 de enero, cuando la Junta Directiva lo aprueba, y eso lo hacemos de acuerdo con los mercados internacionales. La gente, bueno, Pablo sabe que trabajo aquí, hay gente en el banco que está pegada a las pantallas de Bloomberg a ver qué está pasando, y saben los valores a futuro, cómo es que se leen y demás. Bueno, yo diría que eso, tenemos porque eso es lo que era cierto cuando se aprobó el informe de política monetaria, que eso debe estar cambiando ahora. Entonces, esa es una variable para observar en los meses que vienen. Las predicciones de la economía, muy rapidito, dijimos que íbamos a crecer 4,1, crecimos 4,3, hubo la sorpresa del último trimestre en construcción y exportaciones que llevaron a un mayor crecimiento. Se revisa el crecimiento que teníamos desde 2025, que en un momento en octubre pensábamos que era 3,9 y hoy estamos pensando que este año será en 4,25, 4,1, perdón, en el 2025 4,1 y 4% en el 2026, digamos que en promedio 4%. Igual, no voy a leer todas las cifras, tal vez un detalle que a veces voy muy rápido y confundo a la audiencia. Aquí hay una combinación de, de varias formas de expresar los números. Unas son tasas interanuales, ¿verdad? Y eso es en el volumen, no en valores nominales, en tasas interanuales. O sea, por decirlo así, el 26 con respecto al 25, el 25 con respecto al 24. Pero tenemos un último grupo que llama aporte en puntos porcentuales. Es una combinación del tamaño relativo de ese componente del gasto en el PIB y su tasa de crecimiento nos da el aporte. O sea, el 4,3 debe salir de la suma del 2,2, del 1,4, de que es la inversión, del 0,1, que es el consumo del gobierno, y del neto, que es exportaciones menos importaciones, que es 0,2. Lo dije muy rápido, pero si alguien con una calculadora lo hace, es un ejercicio para el que es profesor de economía, darle este cuadrito a un estudiante en un examen y decir, de acuerdo con esto, calcúleme el C más I más G más X menos M, a ver cuánto le da. Dígame el valor de cada componente. Es simplemente
para la economía costarricense en el año 24, 25, 26. Eso simplemente es una lectura por el lado del gasto de los componentes del producto. Entonces, sigue siendo, por eso lo dije, lo vamos a ver más adelante. El componente de gasto más importante es el consumo privado, le llamamos consumo de los hogares. Vean que el consumo de gobierno pesa muy poco, apenas punto uno. Eso es la política fiscal, ¿verdad? De contención del gasto. La inversión relativamente alta, son dos componentes, la formación bruta de capital, que es construcción en buena parte, construcción o equipo, maquinaria, equipo de transporte, los camiones, las mezcladoras de cemento que vemos, todo eso, equipo de transporte dedicado a la producción, no al consumo. Eso es formación bruta de capital. La construcción de vivienda, carreteras, bodegas, eh, estacionamientos, toda esa formación bruta de capital fijo, y algo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Que a veces se produce y no se vende, sino se ponen inventarios, y entonces los inventarios forman parte, que llamamos existencias, se consideran cuentas nacionales inversión. Y bueno, el componente en bruto muy dinámico que tenemos de las exportaciones, que en tasas de crecimiento 5% en el 24, 4,7 en el 26, con aportes brutos de 2,2 y 1,9 1,9 en el 25 y el 26, ¿verdad? Pero eso hay que hacerlo en el neto con las importaciones. Es lo que se destaca de este cuadrito de la producción. Veremos los titulares y hay que convivir con eso y explicarlo y no enojarse, ¿verdad? Porque el titular va a salir que se desacelera la producción en el régimen. Por supuesto que se va a acelerar la producción en el régimen especial. Somos un país de 50.000 kilómetros cuadrados, de 5,2 millones de habitantes, entonces una cantidad finita de factores de producción y que, bueno, por el momento ha sido altamente productivo. En la medida que sigamos siendo exitosos en la atracción de inversión directa, la base crece, entonces crecer sobre una base, mantener la tasa de crecimiento sobre una base creciente es muy difícil. Entonces la tasa va a producir más, pero a tasas de crecimiento cada vez menores. Creemos, ¿verdad? Creemos, estimamos, no más que una creencia, una estimación de acuerdo con los modelos, que esa tasa se va a ir estabilizando alrededor del 5,4 en el bienio y a final del 2026 o en el bienio 25-26, la parte interna del régimen definitivo será como 3,8. Igual, el mismo componente que habíamos dicho, más o menos constante de lo que pesa el régimen definitivo de 3,3, 3,2, y por lo tanto el resto, que está entre 1 y 0,8, el aporte del régimen de zonas francas o regímenes especiales a la tasa total de crecimiento, que es el 4% que dijimos. Unas cuantas cifras, no, igual no voy a meter la locura de ponerme a leer números aquí. Eh, Hay varias. Pues, uno es el déficit de cuenta corriente. ¿Por qué es importante? Porque tiene una implicación para todos los mercados, mercados monetarios, mercados cambiarios, ¿verdad? Mercados crediticios, es transversal a varios mercados en economía. Seguimos con una proyección relativamente baja de déficit de cuenta corriente. Eso quiere decir que el desequilibrio externo cada vez se hace más pequeño. Un país que tenía usualmente desequilibrios muy grandes, cada vez más pequeño. Eso tiene una implicación, ya la mencioné. Eso va a llevar a que tengamos como proporción del PIB casi el 15% de reservas. Hay toda una discusión si eso es mucho o es poco. Si hay preguntas, si me alcanza el tiempo, podemos hablar de qué pensamos, si es mucho o es poco. Eh, el indicador de reservas está en la parte alta, todavía no lo sobrepasamos, pero está en la parte alta. Se continúa con la mejora fiscal, con un superávit primario más bien creciente, ¿verdad? Cada vez los ingresos en términos del PIB, son mayores que los gastos, entonces queda un poquito más para pagar intereses, para amortizar deudas si alcanzaran. Lo que hace es que el gobierno tiene que endeudarse cada vez menos para financiar su déficit. Y si eso ocurre, entonces la razón deuda producto tiende a disminuir. Habrá liquidez suficiente, tenemos la liquidez, de hecho la estamos conteniendo porque hay un exceso de liquidez para la oferta de fondos prestables para que crezca más o menos al 7% el crédito en el bienio, y esperamos que continúe el comportamiento de desaceleración del crédito del sistema financiero al sector privado en moneda
en moneda extranjera. La inflación se espera que llegue en el tercer trimestre, esté dentro del rango de tolerancia. Y quiero hacer una observación. Este indicador, porque viene de los modelos, y los modelos lo que hacen, se estiman trimestralmente, no mensualmente. Entonces, el promedio de la inflación del tercer trimestre del 2025 con el tercer trimestre del 2024, lo cual no excluye la posibilidad de que siga siendo numéricamente correcto, que antes del tercer trimestre el valor mensual interanual del IPC sea eh, mayor al 2%. Entonces no habría una sorpresa si tenemos la inflación en el 2% por ahí de mayo o de junio. No, no debería sorprendernos, está incorporado en estos escenarios, tanto en la inflación general, que es el IPC, como en la batería promedio que tenemos de indicadores de inflación subyacente. Entonces, los riesgos también creo que son autoevidentes. Voy a ir rápido, los voy a poner todos aquí para que los vayan, quiere adelantarse la lectura. Hay riesgos a la baja y riesgos al alza. A la baja, por los riesgos que son, no es porque así lo diseñamos o porque así tiene que ser, son riesgos que están relacionados con factores de demanda. Si el mundo crece menos, tiene menor ingreso el mundo, entonces parte de ese menor ingreso del mundo es, en principio podría afectar particularmente socios comerciales y particularmente Estados Unidos crecen menos. Entonces, nuestros servicios de exportación crecerían menos, o nuestras exportaciones bien, crecen, pero crecen menos. ¿Ah? Entonces, las presiones de demanda agregada tienden a moderarse. Y si hay presiones de demanda agregada que se moderan, ¿verdad? Que son, que no van con el ritmo de la oferta, entonces eso quiere decir que hay una presión para baja en los precios. Entonces llama un riesgo a la baja. Y algo similar, pero por otro mecanismo de transmisión ocurre con la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria, básicamente, cuando se bajan las tasas, lo que el mecanismo fundamental es que estimule el consumo y la inversión. Pero si eso no llega, a pesar de que el Banco Central las baja, y las ha bajado, bajó 500 puntos en los últimos 23 meses, pero si eso no llega a los deudores, demandantes de crédito, entonces el estímulo de la demanda no se da. Entonces, al no darse el estímulo de la demanda, igual hay, digamos, como una presión que no ocurre sobre los precios y por lo tanto la inflación sigue por debajo de la meta del Banco Central. Y al alza, estas, digamos, ustedes dicen esa película, ya la vi, ya la vi, no, no me la cuente, ¿verdad? Es que tuvimos en el 2022 por los conflictos bélicos, por lo que ocurrió con las cadenas de suministro, hubo restricciones a la oferta, que es la oferta, cosas que se querían que llegaran en tanto tiempo a Costa Rica no llegan o son escasas, y entonces por lo tanto el precio es más alto, o que el costo de transporte de eso aumenta y por lo tanto el bien final, el precio del bien final aumenta. Es una presión al alza, es una presión de costos. Entonces la inflación sería mayor de que estamos proyectando en el escenario central. E igualmente, eso lo vimos en noviembre, diciembre, enero. Esto lo ponemos como riesgo, por eso todavía sí se exacerba más. Los riesgos climatológicos, tanto internos como externos, parte de los costos de transporte que aumentaron en los meses anteriores, sobre todo en el año 23 y una parte del 24, fue por el bajo nivel de precipitación en Panamá que hizo que las cuencas no tuvieran suficiente agua y que no pudieran usar esa agua para todo el tránsito en el canal. Es agua dulce, ¿verdad? Los barcos viajan por agua dulce en un trayecto del canal. Bueno, y si no hay agua no pueden viajar. Entonces, hay un mecanismo de racionamiento que lleva a mayores precios que se manifiesta al final en los precios de finales de consumo. Acciones de política, igual no debería haber ninguna sorpresa aquí para nadie. Aunque tenemos abierta la discusión de revisar la meta de inflación, la decisión hasta el momento de la Junta es mantenerla en 3%, es nuestro compromiso con la estabilidad de precios. En materia de política monetaria, lo que dije antes, el banco hará la evaluación que tenga que hacer en su momento y de manera prospectiva, con base en la información cuantitativa que tenga y cualitativa, obviamente, pero cuantitativa es muy importante, hará los ajustes que consideren necesarios, a la alza o a la baja, o no ajuste del todo, de acuerdo con lo que observamos de la inflación prospectivamente.
Continuará con los mercados, en actuación con los mercados de liquidez y deuda para mantener, para esterilizar los excesos monetarios. Y algo que es cierto, ¿verdad? Que este forma parte de eso, que es esta comunicación directa con distintas audiencias. En este caso es una audiencia pues, especializada en las macrofinanzas costarricenses, a que explicar cuál es la política, cuáles han sido los resultados, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cuáles son los riesgos, en fin. Todo eso uno espera que ayude a las personas a formar mejor sus expectativas, y las expectativas definitivamente son un componente en el proceso de formación de precios competitivos y eficientes en la economía, ¿verdad? Entonces, la idea es que, en ese sentido, el banco como un coordinador de expectativas, diga, yo preveo esta situación con base en estos números o en este escenario, y eso debería ayudar a la gente que se formen las expectativas. Participará de acuerdo con la ley, siempre como agente del sector público no bancario, y de acuerdo con la ley, como está autorizado, intervendrán en el mercado cambiario si hay fluctuaciones violentas no explicadas por las variables fundamentales que determinan el tipo de cambio en el mediano y largo plazo. Obviamente, ¿verdad? Que si podemos contribuir a la mejora operativa de los mercados, lo vamos a hacer. Eso a veces es regulación. La regulación no debería intervenir en la formación de precios, y entonces eso lo hacemos tanto en el mercado cambiario como en el mercado de liquidez y deuda, reitero, para fomentar o procurar la eficiente formación de precios. Eh, ya voy terminando. ¿Qué decimos de este bienio? ¿Cómo lo caracterizamos? Es crecimiento modesto, por debajo del nivel histórico de lo que dan los distintos agregados de países, el mundo, los emergentes, los socios comerciales, con menor crecimiento de su promedio histórico. Una inflación, aquí tengo mi duda, ¿verdad? Ya lleva a brincos de saltos a la baja, pero con alta incertidumbre, y la alta incertidumbre quiere decir que el proceso puede detenerse, puede reversarse, y ya hemos visto en estas 6 semanas del 2025, ya hemos visto algo de eso. Para la parte interna, a pesar de la incertidumbre, pues un crecimiento relativamente alto y estable, alrededor del 4%, y se mantiene lo que dije, la inflación del 3%. Y ahora un par de anuncios parroquiales, aquí, si me permiten el comercial. Eh, Hay dos recuadros, son relativamente cortos, en sí mismos son como articulitos, son como ensayos. Eso se puede leer sin necesidad de leer todo el informe, que son como 90 páginas. Y el primero tiene que ver con eh, qué elementos deberían caracterizar la discusión de la revisión de la meta de inflación del Banco Central. ¿Por qué los países escogen un régimen de meta de inflación? ¿Cómo se mide la inflación? Si es el IPC, la subyacente o otro indicador. Si se debe escoger un valor puntual o un rango. Que, que cada cuánto debe revisarse, si es conveniente cambiarla o no cambiarla. De hecho, se discute un poco el caso de Canadá, que es el país que con mayor regularidad ha revisado su meta de inflación y nunca la ha cambiado. O sea, la revisa mucho, pero no la cambia. Entonces, la idea es que, pues, aportar algunos elementos para los que quieran participar y tener un entendimiento de por qué los bancos centrales realizan sus metas de inflación, que el Banco Central lo está haciendo en el 2025. Y es un recuadro que en algún momento esperemos que podamos complementarlo con eh, con más elementos de lo que pasa en el mercado financiero, sobre todo en el mercado crediticio y en el mercado de depósitos. Lo que tenemos es, cada vez que hay un cambio en la tasa de política monetaria, ¿qué le pasa a las tasas activas? Entonces ya con medición, ¿verdad? Con econometría de por medio, con técnica cuantitativa, podemos decir que es incompleto, que en promedio ronda los 50 puntos base, es heterogéneo, es asimétrico. Y lo más, digamos, sorprendente de todo, que particularmente en el consumo no hay evidencia estadística de que haya una correlación entre los movimientos de la tasa de política monetaria y las tasas activas del consumo, sobre todo en las tasas, el consumo que se financia con tarjetas de crédito. Y esto refleja algunas características de un mercado, digamos, relativamente concentrado en algunos productos financieros. Lo que decimos es una organización industrial que tiende a
a estructuras monopólicas u oligopólicas, creo que sería lo más adecuado, en el mercado financiero. Y con esto termino, me disculpan si me excedí el tiempo. Ese es, voy a quitar la presentación, perdónenme, y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, don Roger, por esta presentación bastante clara y con bastante información. Pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden realizarlas por medio del chat. Para ir iniciando, tal vez empezar con la parte de la economía internacional. Justamente presentó usted una diapositiva con varias trayectorias de inflación de varios países. Em, las expectativas del mercado, como bien lo comentó con la tasa SORF, apuntaban en algún momento a dos recortes de tasa de interés por parte de la Fed. Para, por ejemplo, la eurozona, en algún momento del 2024 se habló de hasta cuatro recortes de tasa. En América Latina, que tal vez es un poco de las regiones a las que más exposición tenemos, ¿verdad? Nuestros clientes que participan en los mercados internacionales, se observaron países como Chile, por ejemplo, que llevó su tasa un poco más cerca de la neutralidad, tuvo alguna pausa en un momento. Perú llevó la tasa bastante abajo. Vimos casos como el de Colombia o el de México que más bien tuvieron bastante precaución en disminuciones de tasa de interés, y ni que se diga Brasil, que más bien tuvo aumentos hacia la última parte del año. Recuerdo justamente que más o menos como a mediados de 2024, en un foro, no sé si fue de la FLAR o del CEPAL, que participó el Banco Central junto con el Banco de Uruguay, el Banco de Chile, creo que algún banco de alguna isla del Caribe, se comentaba o se hablaba de la particularidad de nuestro país en cuanto a una inflación baja, en aquel momento negativa, un crecimiento bastante sólido y movimientos hacia la baja, incluso caracterizados de hasta acelerados en la tasa de interés. El debate a nivel de bancos centrales en la región, ¿cómo ha avanzado? ¿Qué sigue? ¿Qué podríamos esperar de las decisiones de política a nivel de la región, dado todo este contexto? Sí. A ver, el ejercicio, los bancos centrales es similar, pero se enfrentan a características distintas. En el caso de Costa Rica y pues, Costa Rica y Perú, países relativamente dolarizados. En el caso de Colombia o México, que ni siquiera se permite que la gente tenga depósitos en moneda extranjera. Pero el ejercicio, digamos, de las juntas directivas o las juntas monetarias, como llaman en algún lugar, son similares. eh, Hacen acopio de información relevante para el país, ¿no? Yo, en cobre, perdón, en Chile los precios del cobre deben ser muy importantes. En México probablemente el precio del petróleo, ¿verdad? En Ecuador el precio del petróleo, en fin, cada quien hará sus. En Costa Rica es más bien el turismo, en Centroamérica son las remesas, ¿verdad? Cada quien tiene sus características particulares. Pero el ejercicio es, desde el punto de vista prospectivo, que esperan con la inflación y en lo que pueda funcionar la tasa de interés. Entonces, tienen que decidir si aumentan las tasas para ser más restrictivos o reducen las tasas para, para estimular la economía. Pero ahí es donde los mecanismos de transmisión son importantes y el grado de competitividad. El escenario, vamos a ver, los escenarios son distintos, pero el ejercicio es similar porque es lo mismo, ¿verdad? Es prospectivamente qué le va a pasar a la inflación de mi país, ¿verdad? Entonces, es lo que puedo decir. En el caso de hay algunos países, como usted mencionó, tal vez Colombia, Brasil, que no le han llegado. Chile está más cerca, Perú creo que ya está en el rango de tolerancia para ellos. Y hay países, digamos, más bien se ve que divergen, ¿verdad? Como lo decía, hay que esperar el dato de la inflación medida por el índice de precios del gasto al consumidor en Estados Unidos, pero el dato del IPC no es halagüeño. Entonces, que eso lo va a hacer, el mensaje va a ser que todavía no vienen recortes de tasas. Es lo que me imagino. Perfecto. Igual a nivel internacional, tal vez profundizar cómo ha discutido, qué ha discutido el banco, principalmente sobre el tema arancelario. Creo que ha sido el que ha estado en boca desde la toma de posesión de la nueva administración de Estados Unidos. ¿Qué tanto podría afectarnos? ¿Han considerado eso pues, en los escenarios que han construido? Sí, es un riesgo definitivamente, pero lo que hemos visto también es un incremento en la incertidumbre.
Nosotros vimos, digamos, con mucha fuerza algunos, digamos, actos ejecutivos de aumentar unos actos de, digamos, en Costa Rica, digamos, de decir, se ponen aranceles y vamos a tener tal efecto, pero 24 horas después los aranceles estaban dando vuelta. Entonces, lo que hay más es incertidumbre. El problema es no solamente el arancel, sino esas medidas de que se ponen un día y se reversan al día siguiente y al tercer día se vuelven a reconsiderar, eso provoca mucha incertidumbre. Y la incertidumbre tiene el efecto paralizante, ¿verdad? La incertidumbre por sí misma lo que hace es que inhibe a los agentes económicos a tomar decisiones. Y al no tomar decisiones ya tienen un efecto. Ahora, el no tomar una decisión de consumo, inversión, etcétera, ya implica un costo para el agregado de la economía, porque son recursos ociosos y no están en la corriente productiva. Entrando ya a temas internos, y ahí les robo algunos minutos, ya nos pasamos por lo menos de la hora que teníamos pactada. Gracias a todos los que están todavía con nosotros. Entrando ya a los temas nacionales, en cuanto a producción, ¿verdad? La economía ha estado creciendo bastante sólida, tal vez en los últimos 2 años, crecimiento bastante robusto. Podríamos empezar a decir que la economía, después del crecimiento superlativo que se observó en el 2023, entró en un proceso de normalización de las tasas de crecimiento de las principales variables de la economía real. Y ahí alrededor de un promedio del 4%, justo como usted mencionaba, tiene la economía el potencial para seguir creciendo a tasas del 4 o superiores. ¿No? Esa es una revisión, usted lo describe bien, que hay en principio en el 2024 es como una normalización después de las tasas altas de crecimiento del 2023. eh, las mediciones que nosotros tenemos de la tasa de crecimiento del Producto Potencial, las que teníamos era 3,8 y estamos haciendo como al 4. Entonces, ocurren dos cosas. Una es que la tasa potencial podría ser mayor y ese es un ejercicio de los compañeros de investigación que están, pero no estamos muy lejos, ¿verdad? 3,8 4, ¿verdad? Sí, pero digamos, debería esperar que la economía se normalice alrededor de un número alrededor de 4%. Puede ser un poquito menos o un poquito más. Es lo que las cifras nos dicen, ¿verdad? Tal vez no mucho más y esperemos que no mucho menos. Para entrar en temas de inflación, justo como lo identificaron en el informe, hay motivos para discutir el nivel de la meta de inflación. Fue justo lo que redactaron ustedes. Tal vez para que le quede claro a nuestros clientes, los que nos acompañan hoy, por qué es importante que una economía defina un marco monetario con base en un indicador de inflación. ¿Por qué no utilizar el tipo de cambio, un agregado monetario? Porque es importante mantener una inflación baja y estable. Esa de por qué es importante una inflación baja y estable, relativamente simple, porque lo que uno tiene que tener en cuenta es el poder adquisitivo de, de las personas. Entonces, una inflación baja quiere decir que usted no pierde poder adquisitivo por el incremento de los precios. Entonces, eso está muy alineado al bienestar. Entonces, por eso que la inflación, cuanto más baja sea, inclusive algunos dicen la discusión que la inflación óptima podría ser cero, pero tiene ciertos riesgos también que sea cero desde el punto de vista de política monetaria. Entonces, la inflación cuanto más baja sea, pues protege el poder adquisitivo de las personas y sobre todo los grupos de más bajos ingresos, usualmente es la gente de ingresos fijos, pues gente asalariados de niveles de ocupaciones, digamos, relativamente simples o pensionados. Entonces hay una razón de redistribución de ingresos para que la inflación sea baja, pero también de eficiencia. Una inflación alta tiene que ser ineficiente porque lleva a una distorsión en la asignación de recursos. Esa está relativamente simple de contestar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál debe ser el ancla de la economía para la previsión económica? La gente quiere saber, cuando hace sus planes económicos, qué puede esperar del futuro. Y entonces, ahí está la discusión, si es un ancla cambiaria o un ancla monetaria. En una época eran los agregados monetarios, en una época se decía cuánto va a crecer el medio circulante, o la base monetaria, o el crédito, una cosa. Así, nos salimos de los agregados monetarios y nos hemos movido más bien hacia la meta de inflación, que es
para la economía, cuál es una inflación razonable dadas las condiciones. Eso se llama el ancla nominal, para que sus expectativas de crecimiento de los precios estén ligados precisamente a ese valor de inflación. Digamos, es como la racionalidad de tener una meta de inflación. Y que sea meta de inflación es porque el Banco Central es el responsable de la creación de dinero y como responsable de la creación de dinero, entonces es el responsable de mantener el valor adquisitivo de su producto, que es el dinero. No sé si me explico. Sí, claro, claro. Y tal vez para entrar en el tema de reservas internacionales y mercado cambiario, tipos de cambio, em, uno de los componentes que en realidad se estudia para las calificaciones de grado de inversión o de deuda es precisamente las reservas monetarias. Hoy por hoy, pues tenemos un nivel que está dentro del rango adecuado que ustedes han definido para este indicador. Como porcentaje del PIB es bastante saludable, como representación de las importaciones sigue siendo bastante bueno. em, y el Ministerio de Hacienda en alguna medida se ha propuesto también la meta de llegar a ese grado de inversión. Entonces, tal vez en el comparativo con países similares, los niveles de reserva son altos. El banco va a seguir adquiriendo reservas para elevar el blindaje de la economía nacional. No, ¿Cómo se Pablo, encuentra? ahí Ajá. hay una diferencia, digamos, ahí hay una diferencia. O sea, el nivel de reservas de Costa Rica es alto comparado con el nivel histórico. En el absoluto, decir que tenemos 14.300 millones de reservas es muy alto, ¿ah? Cuando muchas veces tener 4.000 millones hace 10 años era todo un éxito, ¿ah? Tenemos 10.000 millones más de esos 4.000, no más que eso, ¿ah? Entonces ahí, digamos, aquí la edad nos juega en contra, porque a los viejitos como yo, como estamos acostumbrados a niveles relativamente bajos de reservas, entonces hay como una especie de ilusión monetaria por ver el monto. Entonces ahí el monto absoluto es engañoso, entonces lo hacemos como por relación del PIB y ahí ya empieza a cambiar el punto de vista. Nosotros nos comparamos con países como Guatemala, creo que en algún momento Nicaragua, República Dominicana, tenemos niveles de reservas creo que inferiores como razón del PIB de ellos. Tal vez en el caso de Nicaragua es porque el PIB es en términos absolutos más pequeño, entonces aunque tengan menos reservas, tienen un cierto PIB, los hace ver si tienen como razón del PIB un número relativamente alto. El caso de Guatemala y República Dominicana tiene que ver mucho con las remesas de ellos. Pero entonces tal vez fijarse en el vecino no es la mejor práctica. Entonces los compañeros lo que han hecho de investigación, lo que se han hecho son los países que tienen grado de inversión. Los países tienen una calificación riesgo país similar a Costa Rica, porque tienen grado de inversión. Y la tendencia es que tienen valores cercanos, la mediana, cercanos al 20%, tal vez un poquito más. Desde ese punto de vista, estamos por debajo. Entonces, no es concluyente. Para alguna gente sí tenemos muchos, para otros criterios no tenemos tanto como creemos. O sea, no es tan rajón, porque decirlo así, no es tan bien como usted dice que está. A veces tal vez porque no conoce lo suficiente, le pueden decir a uno, pues, digo, usted no se compara con los que debe compararse. Usted ve los asiáticos, en el caso de los peruanos, que es un país con características parecidas a Costa Rica por el nivel de dolarización. Bolivia en algunos momentos ha tenido reservas mucho más altas como por ejemplo Costa Rica. Entonces ahí uno lo que dice el criterio está más dividido. Lo que uno podría decir que por los estudios del banco y demás, que hablamos de reservas adecuadas, reservas óptimas, era un valor como de 15%, pero el mercado, la disciplina de mercado, ustedes, ¿verdad? Lo que dicen, aquí pongo plata y aquí no, como que le exigen a los países tener un poquito más. ¿Por qué Costa Rica no más agresivamente el banco no compra esas reservas? Porque el mercado no las da. Si las diera, las compramos. Pero tenemos un límite, que es la pregunta que usted dice, ¿hasta cuándo? El cuándo es, ¿cuál es el costo de eso? Y el costo puede ser el costo financiero, que es relativamente fácil medirlo. El costo más complejo es el costo inflacionario. Porque llega un momento en que es tal la monetización que hacemos por adquirir reservas que conspira contra el objetivo prioritario y principal del Banco Central, que es mantener la inflación baja y estable.
Entonces es un acto, digamos, es un balance que hay que tener y con una gradualidad y con la prudencia que caracteriza a los bancos centrales. Entonces, decirle todo esto, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un panel con 6 personas, estoy seguro que va a haber tres que pueden opinar que tenemos que comprar más reservas y otros tres que pueden decir que no, más. Si uno podría, una pregunta de economía internacional, ¿cuál es el nivel óptimo de un país que tiene libre flotación del tipo de cambio? El nivel óptimo es cero, y eso está en los libros de texto, ¿ah? Pero en la práctica, ningún país va a decir, no, yo me la juego con cero de reservas, porque ya vemos que ocurren cosas aún con baja probabilidad, pero de alto impacto, como es la pandemia, ¿verdad? Entonces, los países necesitan reservas. Entonces, no sé, yo Claro. le respondí, la verdad es que es compleja la respuesta, ¿verdad? Sí, sí, claro. Todo en un contexto en el cual, por lo menos a nivel de los mercados financieros, se espera Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, como las tres economías que puedan ir en esa carrera, llamamos nosotros, hacia el grado de inversión y pues evidentemente el tema de la reserva siempre es relevante. El punto de vista del banco en grado de inversión es que no es algo que debemos perseguir per se, sino que es algo que se debe dar como un resultado del desarrollo de la economía. O sea, los resultados vendrán la mejora fiscal, los equilibrios macroeconómicos, la baja inflación, la estabilidad en otras variables. Todo eso debe llevar a que el país sea calificado. Es algo así como que el objetivo de alguien puede ser, pero tal vez no es el mejor objetivo, ser el mejor estudiante. El objetivo no es ser el mejor estudiante. El objetivo es aprender. Entonces, aprender, soy un buen estudiante y soy un buen estudiante, saco buenas notas. Es eso. Correcto, correcto. Bien, ahora tal vez dentro de los riesgos que justamente mencionó al final de la presentación, en algún momento el banco también habló del riesgo de la composición de los portafolios, que hubiera algún cambio importante por las disminuciones en la tasa de política monetaria. Eso al final evidenció en alguna magnitud suficiente o importante para que el banco dejara de hacer disminuciones en la tasa por este motivo. ¿Hay algunos otros elementos o algunos otros riesgos que ustedes están considerando ya en este punto en el cual parece que el 4% de la tasa política pues les sienta cómodo al banco? En las condiciones actuales, el 4% está en la zona de equilibrio, es lo que hemos dicho, ¿no? Pero puede haber también en esas condiciones actuales, que son otras condiciones, y entonces ya el 4% no estaría ahí, entonces tendríamos que ver. En las condiciones actuales, el 4% está en la zona de equilibrio. Vea, el banco tiene la experiencia del 2008, 2014, 2017, un periodo largo entre el 2020 y el 2022. No tiene tasas de interés muy bajas, se desordena el mercado cambiario. Perdemos reservas, perdemos reservas. Y los costarricenses, los viejitos, así como yo, debemos acordarnos de que eso es muy peligroso. Entonces el banco, si hay amplia experiencia en Costa Rica, más, el 80 es una buena experiencia, hay amplia experiencia de que cuando se tiene un desajuste en la tasa de interés muy alto y prolongado en el tiempo, la economía se acomoda, la economía lleva a que se hayan esos salidas de capital. Entonces, ese fue un riesgo que el banco estuvo, no era el determinante, pero un riesgo que lo consideraba. O sea, sería irresponsable de una economía pequeña, parcialmente dolarizada, no considerar ese riesgo. Lo consideró. De hecho, hemos observado que hay una relativa dolarización pequeña, la hay, pero la hay, en los depósitos a plazo en moneda extranjera. No en todos los pasivos financieros, no en todas las formas de riqueza financiera, sino como instrumento de ahorro de mediano y largo plazo, en lo que son depósitos a plazo, los que la gente llama los certificados de depósito, sí hay eso. Y vea que no decimos nada al respecto, porque el mercado cambiario lo ha podido absorber. Entonces, como lo decimos, es una rendición de cuentas, lo que habíamos dicho de que lo que podía ocurrir ha ocurrido, pero no en las magnitudes que nosotros creíamos que iba a tener y no con los efectos que iba a tener. Sí ha tenido algún efecto, pero relativamente pequeño. Entonces, el punto de vista del banco es, bueno, esa es una dolarización que no está causando un desorden en el mercado cambiario, entonces no hablemos de lo que no es. Entonces, por el momento se ve que en las circunstancias actuales ese proceso puede continuar porque está la abundancia de dólares que no desordena el mercado. Pero en el primer semestre del 2022 sí ocurrió con toda
con toda seguridad de que ese proceso sí ocurrió. Entonces teníamos una experiencia muy reciente con resultados muy negativos. Yo espero que alguien más hable de esto, tal vez no soy la persona más adecuada para hablar, pero si uno pudiera caracterizar algunas cosas, no todas, hay que tener cuidado de no ser, digamos, no hacer drama donde no lo hay, pero hay algunas características en la primera parte del 2022 que era lo que estaba pasando. Una inflación creciendo, expectativas de inflación que se desanclaron, un tipo de cambio que no sabíamos a dónde iba a llegar, más bien con desequilibrios crecientes, un nivel de reservas a la baja. Si se pone a ver eso, todas esas características estuvieron presentes cuando en el evento temido, se le llama histérisis, el evento temido de noviembre del 80. Claro, había otras condiciones. Por eso el país tenía todavía suficientes reservas para soportar el choque. Había totalmente otra actitud desde el punto de vista fiscal. Se había aprobado en el 2018 una ley que pretendía reducir el desequilibrio fiscal y había una nueva administración. La anterior también no tenía, no, pero la incertidumbre era sobre la nueva, que se mantuvo muy firme y dijo, a pesar de que creemos que la regla fiscal tiene problemas, que tiene que redefinirse, la vamos a mantener. Y el país se compromete a la disciplina fiscal. Y ese mensaje dio resultados porque ya en julio empezamos a ver otro comportamiento. En julio también el turismo empezó a regresar, gente que creyó en Costa Rica pues siguió con la inversión directa llegando al país, etcétera. Es una historia un poquito más compleja como para contarla en 45 segundos, pero había ciertas cosas que podían llamar la atención, digamos, de mucho cuidado la decisión que tomó. Me voy a quedar aquí. Perfecto, ¿no? Con esto más bien cerramos la parte de preguntas en el chat. Encontraron una encuesta para los que nos siguen acompañando. Les agradecemos toda la retroalimentación que nos puedan brindar a través de ella. Y bueno, agradecer a don Roger, ¿verdad? Ha sido un placer tener esta plática, poder compartir este espacio, conversar de forma actualizada, todo lo que estamos esperando, las proyecciones que esperamos para la economía. A nuestros clientes agradecerles su participación y esperamos que este espacio les haya sido bastante utilidad y de bastante provecho. Recuerden que nuestros asesores, expertos están a su disposición para atender cualquier consulta que tengan sobre este evento. Eh, entonces, de nuevo, agradecerle, don Roger, y que tengan todos una buena tarde. Hasta Muchas luego. gracias a ustedes también por soportarme por más de una hora. Muy amable. Hasta Muchas pronto. gracias, Roger. Hasta luego. Hasta luego.